Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Ok, bueno. Bueno, la, el video de hoy va a ser una continuación del video del video anterior, en el que mostraba cómo hacer bueno, los pasos básicos de cómo hacer una ETL. De hecho, voy a utilizar ese mismo modelo que está ahí, pero voy a interrumpirlo pues voy a interrumpir la ejecución para mandar los datos a una base de datos SQL y desde ahí poder hacer poder construir un cubo de información. Entonces, pues vamos a ver cómo nos sale. Entonces, como les decía, aquí tenemos el esquema que había construido la vez pasada. Entonces están las mismas cinco fuentes de datos. Pues los que no hayan visto el video anterior, pues les dejo una descripción, un link ahí en la descripción del video. Pues para que lo vean, es un poquito largo, pero está, o sea, para que puedan entender lo que hay acá, pues sería mejor que revisaran los datos anteriores, aunque pues si no, este video, como se va a tratar es de la construcción de un cubo, pues son temas eh, relacionados, pero pues no es indispensable ni imprescindible que lo hagan. Bueno, entonces como habíamos construido la vez pasada, hasta acá, hasta esta zona de acá, en esta parte, oh, perdón, en esta zona, teníamos lo que eran los datos de los productos y en la zona de acá teníamos lo que eran los datos de las ubicaciones geográficas. Entonces, acá dentro de los datos de los productos tenemos marcadores de municipios, o sea, tenemos un marcador geográfico, tenemos un marcador temporal y tenemos un marcador por cada uno de los productos que se está haciendo. Entonces, vamos a utilizar hasta acá, hasta justo después de la agregación en la que se consolidan productos por municipios, que es el marcador geográfico, y por tiempo, por tiempo que es el año. Entonces, como lo vamos a hacer hasta acá, entonces vamos a revisar cuál es la metadata, o sea, cuáles son las columnas que van llegando hasta acá en la ejecución de la ETL. Bueno, entonces hasta acá para poder ver cuáles son las columnas que van en un determinado punto. Esto em, se llaman indicadores de predecesión. Que quiere decir que predecesión quiere decir uno después del otro. Entonces, hasta que no se ejecute bien esta tarea, pues no se va a ejecutar esta, y hasta que no se ejecute esta no se va a ejecutar esta. Entonces en cada uno de los indicadores de predecesión, yo puedo tener acceso a cuál es la información de metadata que tengo dentro del control inmediatamente anterior. Entonces voy a utilizar este indicador de precesión para saber cuál es la metadata asociada a las columnas que se han generado desde acá y que van a pasar aquí a este control, porque de aquí en adelante lo voy a descartar. A continuación, a partir de aquí lo voy a descartar. Bueno, a partir de aquí en esta sección, y a partir de aquí en esta sección. Esta es la sección geográfica. Entonces hasta aquí pues aquí se enlazan los datos de la base de datos del DANE, y en esta se enlazan los datos de áreas. Em, entonces aquí, y como acá se combinan, entonces hasta acá es hasta donde necesito realmente la información. Y pues de acá hasta donde la necesito es hasta acá. Entonces vamos a ver qué datos hay acá, hasta este predecesor. Entonces para ver la información de metadata, pues hay dos opciones: clic derecho o sea, se activa primero el indicador de predecesión,
Primero se activa y pues o bien se le da doble clic o se da clic aquí, clic derecho y aquí se le da en editar. Entonces cuando uno le da en editar, en ambas, de ambas maneras este mismo cuadro de diálogo. Pues este general, esta pantallita esta pantalla de general, pues son los datos necesarios, este path annotations. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy ejecutando, cuando estoy en tiempo de diseño, yo a este le puedo poner un nombre. Entonces digamos, por ejemplo, que a este le voy a poner em, agregado de datos, por decir una cosa, de datos de siembra, cosecha y producción. Entonces aquí tengo, este es el nombre del predecesor. Ahora, aquí cuando dice path annotation, lo que quiere decir es cuando quiere que dentro del diagrama se muestre este dato que es el nombre. Entonces yo aquí tengo tres opciones. O as needed, que es a petición del usuario. Em, eh, o mostrar alguna de las propiedades que están acá. El source name pues será este control. El path name pues será el nombre que le acaba de poner. Never es que nunca lo ponga. IDES es que ponga este o este o los IDs de las columnas de metadata. Entonces, si quiero que se muestre, pues entonces voy a poner, digamos, voy a poner path name, que es este. Pero pues, entonces, si lo ven, aquí como le puse path name, aquí inmediatamente me pone el mismo nombre que puse acá, agregado de datos de siembra, cosecha y producción, me lo pone acá. Pero pues realmente no necesito que me lo muestre. Entonces le voy a poner aquí never. El visor de datos es una herramienta es esta herramienta pequeñita que se ve acá. En el video anterior pudimos ver cómo funcionaba. Entonces la idea es que cuando la ejecución llega hasta este punto me muestra cuáles son los datos que van hasta ahí. Y el que me interesa ahorita es este, metadatos, porque necesito saber cuáles son las columnas que tengo hasta ahí y los tipos de datos. ¿Para qué? Para construir una tabla que me va a recibir estos datos en la base de datos. Entonces, hasta acá únicamente va los datos del producto de siembra, no, perdón, de superficie cosechada. A ver si lo ordenamos por nombre. Ok, entonces aquí quedan organizados alfabéticamente. El orden realmente es irrelevante porque al final yo lo que hago es un enlace a través de los metadatos entre la fuente y el destino. Pero entonces, pues para ver un producto, por ejemplo, para ver un segmento específico, entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí. Entonces tenemos los datos de Arracacha en producción de toneladas, en superficie cosechada y en superficie sembrada, y por los otros 6 productos se está repitiendo exactamente lo mismo. Entonces lo que yo voy a crear es una tabla en una base de datos que me va a recibir estos datos así tal cual. Pues como estaban organizados ahora, primero el municipio, luego el año y luego sí la estipulación de los productos. Entonces, em, pues vamos a crearla. Bueno, entonces aquí continuamos con esta ejecución. Entonces, como les decía hace un rato, vamos a quitar esta parte de acá. Vamos a quitar la parte después del agregado. Y de este lado vamos a quitar la parte desde antes del filtrado. Entonces, toda esta zona la vamos a quitar toda esta zona la vamos a quitar de este paquete.
y luego lo vamos a transferir a una base de datos. Entonces el dato que nos interesaba era qué datos venían hasta acá, hasta el agregado. Bueno, los que continúan acá, pero pues acá es una suma de valores, entonces pues no va a cambiar. Entonces la metadata que viene hasta acá son los metadatos. Estos mismos ya los tengo acá en un script en SQL, ya se los muestro. Entonces con estos mismos nombres. Bueno, pues nombres similares. La cuestión es que en SQL lo más recomendable es tratar de evitar espacios en los nombres. Entonces allá les puse subguiones, pero pues la mecánica es exactamente la misma. Eh, pues no es que no se pueda hacer, sino que pues no es recomendable para facilitar la vida más al ingeniero de datos que está tratando de acceder a los datos, o al analista, o a quien sea que esté tratando de acceder a los datos, eh, para poder acceder a los datos. Si uno les puede poner los nombres a las columnas con espacios, pero pues lo mejor es no, porque si le ponen los nombres con espacios toca ponerle aquí, en el nombre de la columna toca ponerle corchetes cuadrados, square brackets. Entonces, pues para evitar eso, entonces más bien se cambian espacios por subguiones, o se utiliza la Camelback Notation. Bueno, entonces cancelar por acá, y la metadata que viene hasta acá, pues ya también la miramos lo miramos en el script. Entonces el script, los dos scripts, pues es un solo script, está acá. Entonces en esta tabla que tenemos acá vamos a alojar lo que es la información de productos, es decir, lo que viene de esta línea, lo que viene en esta sección. Y en esta otra tabla, tempo ubicación geográfica, pues les puse los nombres temp precisamente para establecer que son tablas temporales, son tablas meramente de trabajo. Y tempo ubicación geográfica la vamos a meter lo que está en esta zona. ¿Sí? Entonces, en la de productos vamos a meter los datos de superficie sembrada, superficie cosechada y producción toneladas. Eh, pues lo que sale de esas tres fuentes. Y en esta tabla tempo ubicación geográfica vamos a meter datos de superficie, y los datos del origen geográfico, que es lo que sale en la base de datos del DANE. Bueno, entonces vamos a ejecutar este script. Estos dos, pues es un solo script, pero me va a crear esta tabla y esta tabla. ¿Listo? Entonces execute, y aquí nos dice que commands completed successfully. Em, entonces aquí ya tengo una estructura de tablas. Estas otras tablas que ven acá son las tablas para crear el cubo. Entonces está la dimensión de productos, la dimensión de tiempos, la dimensión de ubicación geográfica, y estas que son unas referencias. En un momento les muestro el diagrama. Esto queda construido en una estructura de Snowflake, de Snowflake, de copo de nieve. No de estrella como es lo tradicional, pues que queda una fact table en el centro, y las dimensiones alrededor. Sino que esta queda creada en una estructura, en una arquitectura de copo de nieve, que pues es parecida a una construcción de estrella, pero entonces tiene referencias normalizadas hacia afuera, más hacia afuera, hacia los otros. eh, es como si estableciéramos dimensiones para las dimensiones. Pues no, ese no es específicamente el caso, sino es como por hacer un símil, es como si estableciéramos dimensiones para las dimensiones. Bueno, en fin, en un momento les muestro el diagrama para que lo podamos apreciar.
Entonces aquí sí, estas fueron las dos tablas que creamos, temp productos y temp ubicación geográfica. Entonces vamos por ejemplo a ver esta y aquí select top mil rows y pues aquí tenemos los datos. Básicamente los datos que se van a llenar son de aquí de municipio hacia adelante. Esta de municipio sin acento ya vamos a ejecutar una sentencia luego de que la carguemos para pues para poner datos en esta columna. En el video anterior vimos que la necesitamos para poder enlazar los datos geográficos con los datos que vienen acá para que no nos vaya a poner conflicto, no vaya a tener conflicto por los acentos. Entonces, en un momento vamos a coger una de las funciones que escribimos en la ETL y la vamos a hacer acá y vamos a hacer un update de esta tabla. Pero, pues, por ahora lo que quiero que vean es que aquí está la tabla, esta es la estructura que tiene. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora lo que necesitamos es pasar los datos que están en los datos que salen de acá, de esta consolidación, perdón, los datos que salen de la consolidación de esta zona, lo pequeñamos un poco, los datos que salen de la consolidación de esta zona, que viajan por estos flujos, que van fluyendo por estos flujos de datos, aquí se combinan, acá se agregan, y necesitamos que lo que salga de este agregado lo pasemos aquí a esta tabla. Entonces vamos a poner una nueva un nuevo tipo de conexión. Entonces, en el ejercicio pasado estábamos utilizando esta conexión a archivo como destino, pero pues ahora no vamos a utilizar esta como destino, sino que vamos a utilizar una conexión a una base de datos. Entonces, precisamente vamos a hacer esto. Vamos a borrar este de acá porque ya no nos sirve. Y aquí en el cuadro de herramientas, aquí tenemos o bien irnos aquí por el asistente de destinos, que nos va a abrir un ayudante para elegir el destino, o pues es la que yo prefiero, perdón por el perro. Em, la que yo prefiero es configurarlo desde una de estas opciones. Entonces, eso como es a una base de datos, entonces es un destino de OLDB. Entonces le damos acá, destino de OLDB. Esperamos un poco. Ay, perdón. No, 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 no esperamos un poco. Estoy enredado. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una conexión a la base de datos. Entonces aquí creamos una nueva conexión de OLDB. Ahora sí. Se crea una nueva conexión de OLDB, una conexión de OLDB, pues, eliminemos esto y la volvemos a crear. Entonces aquí le decimos nueva y él nos va a abrir este ayudante. Entonces aquí en donde dice proveedor, son los proveedores que tiene el lenguaje, el framework .NET para conectarse a diversas fuentes. Entonces tenemos aquí Jet 4.0 LDB Provider, que es para los archivos Excel, para los archivos Excel viejitos, los que terminaban en XLS, los que todavía no eran construidos en XML, perdón. Este Microsoft Office 12.0 Access Database Engine o LDB Provider sirve, como su nombre lo indica, para las conexiones a bases de datos de Access y pues etcétera. Entonces aquí tenemos proveedores para Oracle, tenemos proveedores creo que alguno de estos proveedores se puede adaptar para bases de datos Postgres, para bases de datos MySQL, etcétera. Pero pues como nos estamos conectando a SQL Server, entonces vamos a utilizar este proveedor o le debe nativo SQL Server Native Client 11.0. Este proveedor nos va a permitir conectarnos prácticamente a cualquier versión de SQL Server, desde 2000 hasta la que salió hace 2 años, hace 2, 3 años, SQL Server 2016, hasta en este momento.
Entonces vamos a utilizar este SQL Server, SQL Server Native Client 11.0. Aquí aceptar y aquí no empezamos a buscar a cuál servidor. Entonces o bien ponemos una dirección de servidor, una dirección IP de servidor, o bien ponemos el nombre del servidor. Esto pues como está en el local, pues entonces aquí me irá a encontrar cuáles son las instancias de bases de datos que tengo. Únicamente tengo una instancia de bases de datos, que es un SQL Server 2012. Entonces vamos a utilizar esta. Aquí tenemos la opción de autenticación de Windows o de autenticación de SQL Server. Pues, por ser este ejercicio de prueba únicamente, entonces voy a utilizar la autenticación de Windows. Seleccionar, entonces aquí ya nos vamos es a lo que es específicamente la base de datos. Entonces aquí o bien tenemos la opción de adjuntar un archivo de bases de datos, un archivo de tipo MDF, o meternos aquí al servidor y establecer una conexión con una base de datos. Entonces aquí vamos a seleccionar una base de datos, la base de datos que tenemos aquí creada, que se llama Productividad BC. Entonces vamos a darle aquí Productividad BC. Vamos aquí primero, antes de darle aquí en aceptar, pues entonces primero probamos que la conexión esté funcionando. Aquí nos dice que la conexión, que se probó correctamente la conexión. Listo, ok. Entonces ahora sí le damos a aceptar, y aquí le damos nuevamente a aceptar. Entonces vamos a cambiarle el nombre a este para que no nos quede tan largo. Y aquí le decimos que esta, este es el icono de conexión. Entonces ya sabemos que es una conexión a una base de datos. Entonces aquí le ponemos DB y pues ese es el protocolo que yo utilizo, de DB, para saber que es una conexión a database y a cuál base de datos es a la que me estoy conectando. Y listo, entonces ya tenemos una conexión a la base de datos establecida. Entonces, como hace un momento tratamos de meter un destino LDB, entonces pues aquí ya lo tenemos disponible. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que lo que salga después de hacer este agregado, lo vamos a meter aquí. Entonces aquí nos dice, a connection manager has not been assigned to the destino LDB connections. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hombre, hace falta que a este control le ponga la referencia a esta conexión de base de datos que tiene acá. Entonces vamos a crear. Entonces aquí dice administrador de conexiones OLDB y la primera que nos selecciona pues es la única que tenemos. ¿Sí? Entonces aquí dice productividad BC. ¿Sí? Debe productividad BC y aquí está. Entonces esa es la conexión que se va a utilizar. Carga rápida. Entonces aquí tenemos modos de acceso a las tablas, de acceso a los datos que se necesitan. Entonces aquí tenemos la opción de carga rápida, de una tabla. Hay una diferencia entre esta de tabla o vista o de carga rápida, y es que esta la hace registro a registro, esta la hace como un bulk insert. Pues para los que tienen alguna clase de conocimiento en SQL Server, esa es la explicación. Em, con bueno, entonces cuando se tienen tablas con identity y si por alguna cosa, desde acá se crean los consecutivos de identidad. Entonces si lo marcamos acá, podemos conservar esos valores de identidad que creamos acá en el flujo, para que no vayan a afectar en la base de datos. Em, que si bloquea la tabla con la transacción, y pues obviamente siempre se hace que compruebe las restricciones. Bueno, entonces es eso. Y aquí lo que decimos es que seleccionamos cuál es la tabla a la que vamos a cargar. Entonces eso lo vamos a cargar a tem productos y lo vamos a dejar como carga rápida. Ahora, ahí tenemos el flujo, pero tenemos también que determinar qué columna va para qué lado. Entonces aquí entramos a asignaciones
Y aquí él es lo suficiente, el ayudante es lo suficientemente intuitivo como para determinar, hombre, este nombre es igual, entonces los voy a enlazar. Pero por ejemplo, en este caso, no únicamente hay un nombre que es igual en la fuente y en el destino. Estas son las columnas que están en la tabla, en la base de datos, y estos son los que vienen en la fuente. Entonces, como les decía hace un rato, estas vienen con espacios y estas están sin espacios. Entonces, pues como tienen espacios, el ayudante no tiene la capacidad para determinar, hombre, son más o menos parecidos, entonces voy a utilizar este. Entonces, esta toca hacerla manual. Pues cuando no hay una manera de establecer que la fuente sea igual que el destino, pues entonces estos enlaces toca hacerlos manual. Y precisamente pues por eso los dejé así. ¿Cómo se hacen estos enlaces? Estos enlaces se hacen de una manera bien sencilla. Y de hecho, es muy fácil. Eh, lo que voy a hacer es que voy a ordenar estas columnas en orden alfabético y voy a ordenar estas columnas en orden alfabético. Entonces me van a quedar prácticamente una al frente de la otra. Y entonces tengo dos opciones. O bien las enlazo desde acá, desde esta zona. Entonces si yo le doy clic acá, acá se me abre un combo box, se me abre una lista desplegable. Y aquí tengo todas las columnas que aún no están asignadas y que pertenecen al origen. Entonces yo aquí puedo seleccionar, por ejemplo, que municipio va con municipios, ¿sí? O puedo ordenar esta para que me queden más o menos parecidas y empezar a arrastrar de aquí a acá, así. Entonces, clic, arrastra y suelta. Clic, arrastra y suelta. Y entonces ese proceso lo repito una por una. Ya casi. Ok. Entonces ya municipio está asignado. Y lo siguiente que tenemos que asignar es las columnas de papas. Entonces, papas, papas. Entonces, papas, superficie cosechada y superficie sembrada, remolacha, 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 yuca, yuca, yuca. Seguimos bajando. Y las que nos quedan son zanahoria, zanahoria y zanahoria. Y listo, ya los tenemos todos asignados. El único que nos queda por omitir es este, que vamos a ejecutar una función en el motor de SQL Server. ¿Sí? Pero el resto, todos los demás campos, ya todos están asignados un origen con un destino. Entonces, aceptar. Y aquí tenemos un error. Entonces, lo que nos dice este error, si vemos aquí en la lista de errores, dice error de validación, column municipio cannot convert between Unicode and non-Unicode string data types. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este destino, o sea, esta tabla que tenemos acá, en la columna municipio y en la columna año, cuando los creamos acá, las creamos como nvarchar, que quiere decir que reciben datos en formato non-Unicode, que son los formatos em, que pueden aceptar caracteres especiales. Entonces, si no han visto el video anterior, explico qué es el asunto. Explico cómo funciona el asunto de la codificación de caracteres. Entonces, aquí nos dice que este acepta nvarchar y este acepta nvarchar. O sea, y este año también acepta nvarchar. Debería ser un número, pero pues más adelante veremos que no me sirve que sea un número, sino tiene que ser una cadena de texto. Bueno, entonces, aquí municipio y año, que son los que me están presentando el problema acá. Nuevamente lista de errores.
Entonces aquí dice municipio, y municipios no se pueden convertir entre Unicode y non-Unicode string data types, datos de tipos de datos de string. Y año, lo mismo. Año no se pueden convertir entre non-Unicode string y entre Unicode y no Unicode. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en las fuentes de datos, cuando venimos acá, si miramos los metadatos, aquí municipio y año están como DTSTR, que quiere decir data type STR, y solamente STR es Unicode. Perdón, no Unicode. ¿Sí? Es un tipo de datos sin codificación. Y este, pues lo mismo. Y lo que necesitamos es que estos dos se conviertan a cadena de datos eh, que reciban datos de tipo Unicode. De pronto me estoy enredando, pero si algo en los comentarios me dirán. Bueno, entonces aceptar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir hasta las conexiones, o sea, a esta y a esta, y cambiarlo desde el origen. Entonces vamos a entrar una por una, y lo que vamos a cambiar es que aquí en donde dice opciones avanzadas, vamos a entrar a la columna municipios, vamos a entrar aquí a esta lista desplegable que se despliega acá, despliega, perdón por la redundancia, y aquí dice cadena, y aquí dice cadena de Unicode. Entonces el que necesitamos es este. Entonces cambiamos este, y también cambiamos el año. Cadena Unicode. Le damos a aceptar, y hacemos lo mismo con este. Come on, come on. Listo. Entonces repetimos el mismo procedimiento. Cadena Unicode y año. Cadena Unicode. Aceptar. Y superficie sembrada. Espero que hayan visto esta advertencia. Ya explicamos qué es lo que pasó. Superficie sembrada. Opciones avanzadas, municipios, la cambiamos a cadena Unicode, y año lo cambiamos a cadena Unicode. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a volver a revisar esto. Metadatos, y aquí sigue estando como DTSTR, es decir, como cadena normal. ¿Sí? Como cadena con la codificación ASCII de 256 caracteres. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer es volver a intentar abrir el origen, y aquí si nos dice, hombre, los metadatos no me cuadran, ¿quiere que se los arregle? Entonces, le decimos que sí, arreglos. Por pura seguridad, abrimos la asignación de columnas y le damos a aceptar. Y de una vez se nos desaparece este de acá. Decimos que sí. O sea, en los tres fue así rápido, pero porque el mensaje es exactamente el mismo. Pues como las tres fuentes de datos prácticamente son la misma, entonces en las tres el mensaje es exactamente el mismo. Que los metadatos de las columnas no coinciden con los metadatos de salida. Entonces le decimos que sí. Abrimos las columnas y le damos a aceptar. ¿Qué pasa? Que así como llegó acá, entonces si miramos la metadata acá, ok, aquí ya actualizó la metadata en estos, entonces eso no tendrían problemas. Vamos entonces ahora a ver la metadata de este. Está igual. Metadata, bien, aceptar, y metadata, bien. Entonces ahora vamos a ver o sea, acá ya lo tenemos bien. Aceptar. Y entonces aquí ya tenemos un problema.
Pero solamente viene a mostrarnos el problema cuando lo abrimos y lo intentamos guardar. Entonces, ¿cuál es el problema que dice acá? Dice la metadata para combinación de subsiembra. Veámoslo mejor aquí en la lista de errores porque hay más espacio. Em, los metadatos de la columna año no coinciden con la metadata asociada a la columna de salida. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es también un problema de metadatos porque no sé si en el video pasado lo mostré, pero este, o sea, todo lo que está aquí en este flujo de datos, lo podemos ver acá, con ver código. Y si vemos el código es mero código XML. Entonces, todos esos controles, todos estos controles, todos estos componentes que están acá, se traducen en, en etiquetas XML, en objetos que se van. Y lo que se ejecuta cuando ejecutamos la ETL, lo que se ejecuta es este código XML. Entonces, ¿qué pasa? Que el código no es tan intuitivo como para actualizar siempre las referencias hacia adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este control en particular, siempre que hagamos un cambio de metadatos, siempre va a pasar eso. Entonces, en este control en particular, lo que tenemos que hacer es abrir el control, quitar las columnas que nos están produciendo problemas. Entonces, para quitarlas, activamos la columna, clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar y las volvemos a añadir aquí al final. Pero entonces estas se añaden aquí desde una cualquiera. Las tres columnas, las tres fuentes de datos tienen la referencia por esas dos llaves. Entonces la vamos aquí a poner como municipios. Aquí también ponemos municipios y aquí también ponemos municipios. Agrandamos esto un poco, listo. Y pues el año también lo necesitamos, entonces aquí vamos a poner año. Aquí vamos a poner año y aquí vamos a poner año. Entonces estas dos me van a servir como llave de combinación, por decirlo de alguna manera. Y aceptar. Inmediatamente ya dice, ok, listo, ya la metadata que teníamos hasta ahí ya la tenemos arreglada. Ahora aquí, ¿qué pasa? Los data types de las columnas de entrada y de salida es exactamente el mismo problema, es mero problema de metadatos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es abrir y aceptar. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice acá? Que puede haber truncación entre la columna año que tiene 50 y la columna año que es entre la columna de origen año que es de longitud de 50 y la columna de año que es de aquí de 10. Pero si yo conozco la estructura de mis datos, pues eso es una advertencia y no me va a producir problemas. ¿Qué pasa? Que aquí la columna que viene de acá es un año, es decir, la longitud es de 4. Pues al otro lado, como tengo 10, pues entonces esos 4 perfectamente caben entre los 10. Y hasta ahí, pues lo que es esta zona de los datos de cultivo. Y ahora pues vamos a hacer una cosa muy similar. Aquí con los datos geográficos. Entonces voy a pausar el video y organizo todo para que únicamente veamos la ejecución. Lo único que voy a hacer es ajustar los datos. Bueno, entonces ya lo vemos. Ok, listo. Entonces, como decía hace un momento, lo único que se hizo fue añadir esta zona. Pues también hubo que hacer aquí la misma modificación para las cadenas Unicode y no Unicode, para que no me pusiera conflicto a la hora de la importación. Pues vamos a probar, vamos a ponerlo a andar. Pues vamos a revisar primero nuevamente que las tablas estén vacías. Entonces, donde vamos a cargar es aquí a esta tabla y a esta tabla. Entonces vamos a hacer un select a esas dos tablas en este momento. Así. Select from esta y
repetimos esta consulta y le cambiamos el nombre de la tabla por este. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero este. Entonces tenemos la tabla vacía y ahora a este y tenemos las dos tablas completamente vacías. Ahora vamos a ejecutar este paquete. Es aquí, ya nos dice que la compilación está correcta. Empieza a ejecutar sus procedimientos. Entonces, como les decía en el video anterior, la marca es, ok, si nos funcionó, es todos los componentes quedaron con un chulito verde aquí en la esquina. ¿Sí? Todos los componentes quedan con un chulito verde aquí en la esquina. Entonces, eso quiere decir, esa tarea se ejecutó bien, esa tarea se ejecutó bien, esa tarea se ejecutó bien. Y como les decía, para que se pueda ejecutar esta tarea, primero se tienen que ejecutar estas, por ejemplo, para que se pueda ejecutar esta, primero se tienen que ejecutar esta y esta. Si alguna falla, esta no se ejecuta. Lo mismo acá. Si alguna de estas dos tareas hubiera fallado, o alguna de sus predecesoras hubiera fallado, pues entonces esta tarea no se ejecuta, termina aquí en el progreso, me indica hubo un error en algún punto. Bueno, esto de pronto en algún momento miramos cómo funciona. Esta parte es un ayudante espectacular que te va diciendo exactamente, hombre, aquí en este punto falló porque no pude convertir un dato, porque la metadata no me cuadra, porque produje una violación de conversión de datos, produjo una violación de operaciones con números, intentó dividir por cero, etcétera. Este es el log de la ejecución de este paquete. Entonces aquí le va mostrando paso por paso qué es lo que está haciendo en cada momento. Em, Probablemente en un futuro veremos cómo funciona esta zona. Pero pues por ahora lo que nos interesa en este caso es este paquete se ejecutó correctamente. Aquí nos dice, la ejecución del paquete se completó correctamente. Entonces, o bien hacemos clic acá, o bien hacemos clic acá en stop. ¿Sí? Y listo. Entonces, vamos a darle clic acá. Hagámosla más elegante. ¿Cómo comprobamos que sí efectivamente pasaron los datos? Pues entonces minimizamos vamos aquí a la base de datos y tenemos exactamente las mismas sentencias que teníamos hace un momento. Entonces las vamos a ejecutar una por una. Entonces execute. Y aquí, si recuerdan, aquí les dije, esta columna va a quedar en nulo porque esta columna depende de esta columna. En esta columna lo que van a ir es estos valores en minúsculas, todos completamente minúsculas y sin acentos, sin caracteres acentuados. Em, en estas casillas que dicen null, ¿qué pasa? Pues que no había un valor. Entonces aquí dice Arracacha, producción en toneladas, pues la producción en toneladas es cero, no hubo siembra y no hubo cosecha. Y así sucesivamente por todos esos que dicen null, lo que se o sea, lo que se tiene es, o sea, en todos los que dicen null, es porque desde la fuente de datos no venían valores. Entonces, vamos a hacer una actualización, pues para que no nos queden estos valores nulos, sino que nos queden con un valor y pues como vienen nulo, pues entonces utilicemos un valor por defecto que va a ser cero. Entonces vamos a copiar. La vez pasada habíamos hecho una función acá. Una función no, sino habíamos hecho una expresión acá, y pues acá también está, y por acá abajo en el otro paquete pues también lo habíamos hecho. Entonces vamos a utilizar esa misma función porque recuerden que esto sigue siendo SQL Server. Entonces, como es SQL Server, esta función que tenemos acá nos sirve exactamente para lo mismo. ¿Sí?
Entonces la vamos a copiar. Vamos aquí a cancelar para no hacer ninguna modificación al paquete. Y vamos aquí a ejecutar esa, vamos a ejecutar esa, eh, esa, esa expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa expresión? Vamos a decirle que a este tem productos, entonces vamos a decirle update, actualice, temp productos, temp productos. Vamos a decirle set y cómo se nos llama, cómo se llama la columna. La columna se llama municipio sin acento. Entonces aquí le decimos municipio sin acento va a ser igual a la función que tenemos ahí copiada. Entonces aquí dice que es municipio. Entonces aquí le decimos que es municipio y se lo vamos a cambiar tal como está escrito. Ahí, municipio. Y todos estos que están con comillas dobles, entonces los vamos a cambiar por el marcador de carácter, el marcador de strings que tiene SQL Server, que son la comilla sencilla. Sí, me estoy demorando mucho y podrían haber dicho, ay, pero ¿por qué no utilizó control F? Déjeme ser feliz. Ya, aparte, no nos demoramos mucho. Y si no, pues entonces es que se me acaba muy rápido el video. Lo único que vamos a hacer es cambiar de municipio en municipio sin acento, poner lo que venga en municipio, que venga en la columna municipio, es decir, esto, quítele los acentos y vuélvalo minúscula y reemplace todos los caracteres acentuados. Y por todas las columnas que estén ahí. Entonces, vamos a ejecutarla. Tin. Nos modificó 809 filas y ahora vamos a ver cómo quedó. Execute. Y entonces ahora ya aquí los tenemos en minúsculas y con los nombres sin acentos, sin ninguna clase de acento. Y ahora pues vamos a hacer la sentencia para actualizar todos estos que están en nulo. Voy a suspender el video un momento porque siempre la escritura se demora un poco, pero entonces ya continuamos. Ok, listo, ya se ejecutó la sentencia que tenía, la construimos y ejecutamos la sentencia que teníamos que hacer. La sentencia está acá, perdón, acá no, acá está. Entonces actualizamos la tabla de productos y la ejecución es muy sencilla. Evaluamos el valor que tenga la columna que vamos a actualizar. Si es nulo, pues entonces le ponemos 0. Si no, pues entonces le ponemos el valor que esté en la columna. Ya. Y entonces ahora la tabla nos queda así. Nos queda nuevamente como ya vimos en el anterior, el nombre del municipio sin acentos y en minúsculas, y los datos que aquí me mostraban como que estaban en nulos. Si recuerdan, estos dos datos estaban en nulo. Entonces ahora ya no están en nulo, sino que están con un 0. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos datos en productos y tenemos datos en ubicaciones geográficas. ¿Sí? Aquí tenemos esta columnita que está acá, que dice municipio sin acento, es esta columnita que tenemos acá, que dice municipio sin acento. Para eso fue que la pusimos en ambas fuentes. Bueno, ahora, como la idea de esto es construir un cubo de información, un cubo multidimensional de información, entonces tenemos que crear
o sea, los datos de estos datos de productos. Entonces aquí tenemos 6 productos distintos que son arracacha, cebolla, papa, remolacha, yuca y zanahoria. ¿Sí? Entonces tenemos 6 productos distintos. Entonces, esos 6 productos los vamos, o sea, esa estipulación de que son productos, los vamos a meter en esta dimensión que se llama, en esta tabla que se llama dim productos, que es la dimensión de productos. El tiempo lo vamos a meter en los años. Entonces, aquí la definición de esta tabla dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces tenemos un ID de tiempo que va a ser un autoincremental. Va a ser un ID de tipo de tiempo que, pues para efectos de como se supone que esto va a ser un cubo de información, entonces vamos a tener 2 niveles. Uno que van a ser un año y una que va a ser una división de un quinquenio, es decir, 5 años. Pues como tenemos datos desde 2000 hasta 2018, pues entonces nos saldrán 4 quinquenios. El primero de 2000 a 2004, de 2005 a 2009, de 2010 a 2014, de 2015 a 2019. Pues, no tenemos datos de 2019, pero pues, entonces ese sería el cuarto. El nombre, pues entonces en los que son años, pues entonces año y el año. Y el valor, pues 2000, el año que sea acá. Para los que sean quinquenios, entonces dice aquí quinquenio 2000, por decir algo. Quinquenio 2000 a 2004. Y el valor 2000 Eso va a ir aquí, en esta dimensión. Que va a ser la dimensión de tiempo. La dimensión de producto, ya la dije que la vamos a meter aquí en la dimensión de productos. Y nos queda una última dimensión que es la dimensión de ubicaciones geográficas. La dimensión de ubicaciones geográficas va a salir de aquí de los datos de tempo ubicación geográfica. ¿Sí? Entonces, todos estos que están acá, pues como son códigos del DANE, pues entonces todos pertenecen a la República de Colombia. Entonces, el primer elemento que va a estar, el elemento padre de todos, de absolutamente todos, va a ser la República de Colombia. Entonces vamos a meter un registro que va a decir código DANE. Entonces aquí en la dimensión de ubicación geográfica tenemos otros campos. Entonces el ID de ubicación geográfica, que nuevamente es un autoincremental. El ID de tipo de ubicación. Entonces aquí tenemos los tipos de ubicaciones. Tipo de ubicación geográfica. Y este tiene 3 columnitas. Un ID también autoincremental. El nombre de tipo de ubicación, entonces aquí en este vamos a meter 3. El nombre de tipo de ubicación va a decir país, departamento y municipio. Y el nivel, pues para el país va a ser 1, para el departamento va a ser 2 y para el municipio va a ser 3. Y listo. Entonces este ID va a ir aquí en donde dice tipo ubicación. ID tipo ubicación. Código DANE, pues el código DANE que tenemos acá, pero pues para el país el que vamos a utilizar es el código de área de Colombia, que es 57, pues, por decir una cosa. Vamos a poner 57 y aquí en donde dice nombre, lo que vamos a poner es el nombre de la ubicación. Entonces vamos a poner, por ejemplo, República de Colombia. Aquí en área en hectáreas, pues inicialmente los vamos a dejar vacíos porque de las únicas que tenemos el dato de áreas en hectáreas es en estas. Para los datos de departamento, pues podemos hacer una consulta que nos sume por esta columna, pero después de eso es que... No, no, mentiras, sí, podemos sacar la suma completa de todo esto.
La suma completa de todas estas áreas, estas son las áreas por municipio, entonces la suma completa de todas estas áreas de municipio, pues será el área en hectáreas de todo el país. La suma de todas estas que dicen Amazonas, de estas que dicen Amazonas, pues será el área el área en hectáreas del departamento del Amazonas, de Antioquia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego insertamos los municipios. ¿Listo? Entonces, pues vamos allá. Entonces, pues vamos. No, voy a hacer las consultas y cuando termine de hacer las consultas e insertar los datos, ya les expliqué qué va en cada una de las dimensiones. Y luego que ya estén los datos de cada una de las dimensiones, entonces vemos cómo cargamos esta tabla y y explico qué es esta tabla de los fact tables. ¿Qué es esta tabla fact table? Entonces, lo que vamos a llenar ahora es los productos, las dimensiones de productos, de tiempo, de ubicación geográfica y estas tablas que son los tipos las tablas de referencia de tipos de ubicación geográfica y tipos de tiempo. Entonces, en un momento ya vemos y también les muestro el mapa el mapa de cómo está planeado el cubo. ¿No? Entonces, nos vemos ahora. Bueno, entonces ya estamos acá, ya están insertados los datos en la dimensión de ubicación geográfica. Entonces como lo estipulamos hace un momento, aquí en el área de hectáreas de la República de Colombia, de este registro primero, va pues la suma de todas las áreas por municipio, pues que debe ser lo mismo que sumarlos por departamento, que son aquí los que me tienen el tipo de ubicación 2 y pues también la suma de todos los que tienen el tipo de ubicación 3 que son los datos que están acá. Ahora vamos a ver los datos que requiere esta tabla fact tables. Entonces ahora sí vamos a ver el mapa. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Entonces, ¿de qué se trata? En esta tabla fact tables lo que van a ver son referencias a la dimensión de tiempo, a la dimensión de productos, a la dimensión de ubicación geográfica y la especificación de qué dato corresponde a esa llave en específica. Me explico. Entonces aquí tenemos las ubicaciones geográficas, los productos y los tiempos. Entonces, por decir algo, vamos a ver la tabla que tenemos aquí de productos. Entonces vamos a decirle aquí que nos seleccione los valores. Entonces, aquí tenemos Calima Darién y ese será un identificador geográfico. Aquí tenemos un año que hace parte de la dimensión de tiempo y es el tiempo que tenemos acá. Y tenemos los productos, entonces aquí tenemos hectáreas sembradas, hectáreas cosechadas y toneladas por hectárea. Entonces, estas son las toneladas sembradas, estas son las toneladas cosechadas, esta es la superficie sembrada, esta es la superficie cosechada y esta es la producción en toneladas de ese producto. Entonces, estos tres corresponden a un producto. ¿Qué quiere decir? Que esta parte, estos datos que están acá, me van a componer uno de los registros. Entonces está el municipio, el tiempo y el producto y cada uno de sus valores individuales. Entonces, como ya aquí en la tabla de dimensión de productos, eh, aquí en la tabla de dimensión de productos, hace falta, bueno, hace falta ingresar los productos y vamos a ingresarlos inmediatamente. Entonces vamos a poner aquí select top 1000 rows, no, perdón, top 2000 rows y aquí entonces vamos a ingresar. ¿Qué productos tenemos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces tenemos arracacha, cebolla,
arracacha, cebolla, papa. Entonces vamos a ponerlos acá. Arracacha, esto es raíz. Cebolla, esto es bulbo. Tenemos aquí papa, que es tubérculo. Tenemos, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos remolacha, yuca. Remolacha es un bulbo, yuca es una raíz y zanahoria es un tubérculo. Remolacha, yuca y zanahoria. Remolacha. Y aquí le decimos que es bulbo. Yuca es una raíz. Y aquí le decimos zanahoria, que es un tubérculo. No estoy muy seguro de si es un tubérculo o una raíz, pero pues para efectos de este ejercicio lo vamos a tomar como un tubérculo. Y listo, ya tenemos los datos de los productos. Ya tenemos los identificadores de los productos. Entonces, este ID de producto es el que va a ir en esta tabla. Perdón, vamos a buscarla. Aquí. Entonces, ese identificador de producto es el que va a ir aquí, en esta línea de ID, en este campo ID producto. Entonces, como aquí en la... A ver, entonces, aquí tenemos arracacha. Entonces, esto será un producto. El identificador de tiempo pues será este y el identificador de municipio, el identificador geográfico será este. Entonces tenemos que hacer un enlace entre este y los identificadores que tenemos aquí en las ubicaciones geográficas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer 6 consultas distintas y consolidarlas, o sea, consolidarlas en una sola. Entonces, de qué se van a tratar las consultas? Eh, Se va a tratar de que eh, esto me va a corresponder a un registro y luego, esto para los registros de Racacha. Luego, una consulta que va con estos dos campos y con estos otros 3 campos que son de cebolla. Y así sucesivamente por el resto de los otros 6 productos. Entonces voy a hacer la consulta y luego les muestro el resultado. Bueno, entonces aquí está la consulta. La consulta que nos va a servir para insertar los datos aquí en la fact table. ¿De qué se trata la consulta? Pues es como explicaba hace un momento, es hacer una unión por cada grupo de producto, em, poniéndole el identificador. Entonces este identificador sale de acá, ¿sí? Estos los identificadores que estarán aquí en ID producto. Entonces los que sean de racachas les ponemos el ID 1, cebolla 2, papa 3, etcétera, que es lo que está acá. Entonces estas corresponden a lo que es arracacha, entonces tiene el ID producto 1 y aquí pusimos una columna de control para omitir esos resultados en los que no hay datos en ese año en particular. Entonces, si la suma de lo sembrado más lo cosechado más las toneladas producidas, o sea, si esa suma es igual a, es diferente de cero, entonces la tiene en cuenta, pero si es cero, pues entonces la omite, mejor la omite. Eh, y esa misma condición la repetimos para todos. Y luego hacemos aquí un enlace
con la dimensión de tiempo, en donde año, es decir, esta columna sea igual a la columna valor que tiene la dimensión de tiempo, que es esta. ¿Sí? Entonces aquí está el año, en forma de cadena, y lo tenemos que enlazar con esta columna que está en la fuente de datos de productos. Eh, entonces ya, a través de ese nos trae aquí el ID del tiempo, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo dice 2004 y el ID de tiempo dice que es 9. Entonces si buscamos aquí el 2004, el ID de tiempo es el 9. Entonces este es el valor que va a ir aquí en la fact table. El ID de producto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el ID de la ubicación geográfica, que es este que tenemos acá, y de ubicación geográfica que corresponde a el municipio, Argelia. Y el año 2004, entonces este tiene el identificador de tiempo, este, que va acá, y este ID de producto que es el que sale de acá. Ahora, estas tres son estas tres columnas que van a ir allá. Lo que va sembrado, hectáreas sembradas, hectáreas cosechadas, lo que sale de cosechado, y toneladas hectáreas, lo que dice en producción de toneladas. Entonces ahora vamos a seleccionar, aquí arriba es única y exclusivamente estos, el ID de ubicación geográfica, de producto y de tiempo, y sembrado, cosechado y producción toneladas. Entonces eso lo vamos a sacar de la consulta, esa que tenemos ahí. Entonces le vamos a poner no que seleccione todo, sino que seleccione em, el ID de ubicación geográfica, que es este, ID subguión ubicación geográfica, ubicación geográfica, el ID del producto, el ID del tiempo, y lo sembrado, cosechado y producción en toneladas. Sembrado, cosechado y producción en toneladas. Entonces ahora volvemos a ejecutar esa consulta. Y estos son los datos, estos que tenemos acá, son los datos que van a ir aquí en nuestra fact table. Entonces nuestra fact table lo único que va a contener son referencias y el valor específico que corresponde a esa combinación de referencias. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillamente aquí le decimos insert into fact table. Ahora los campos, decimos ID ubicación geográfica, y de producto, y de tiempo, y el orden está sembrado, cosechado y producción por toneladas. Entonces lo mismo, hectáreas sembradas, hectáreas cosechadas y toneladas hectárea. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese insert? Vamos a insertar lo que nos devuelve esta consulta, que son los datos, estas 1436 filas que tenemos acá. Entonces ejecutémoslo. Dice que tenemos 1436 filas afectadas. No produjo ninguna falla porque ya estábamos utilizando las referencias. Y si miramos aquí el mapa,
Entonces nos damos cuenta que esto tiene, o sea, tiene son referencias, o sea, me aseguran la integridad referencial aquí en la fact table. Pues para evitar redundancia de datos. Em, entonces, ahora, pues lo que vamos a hacer es que vamos a coger esto que tenemos acá, esto que tenemos acá, y lo vamos a poner dentro de un procedimiento almacenado. Esto lo ponemos dentro de un procedimiento almacenado y luego que lo tengamos dentro de un procedimiento almacenado, lo invocamos aquí. O sea, una vez ya se haya cargado, una vez ya se haya consolidado la fuente, una vez ya se haya ejecutado este flujo de datos, entonces invocamos ese procedimiento almacenado para cargar los datos a la fact table. Entonces voy a suspender el video aquí un momento y ya continúo. Bueno, entonces aquí está el procedimiento que se creó. En el procedimiento también se incluyó la lógica de las modificaciones que habíamos hecho a la tabla de temporal de productos al inicio, que era actualizar la columna de municipios sin acento eh, y actualizar los valores que venían nulos. Entonces eso es lo que se hace acá. Y a continuación pues ya entramos con lo de la inserción de los datos a la tabla. Al final del procedimiento pues borramos los datos temporales y, y bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a verificar que estas tres tablas estén vacías, o sea, la tabla de fact table, que es la que vamos a rellenar con esto, y las dos tablas que son de transacciones que se pueblan con los datos que están en los archivos fuentes. Entonces vamos a revisar acá. Entonces son estas tres tablas, la fact table, la temp productos y la temp ubicación geográfica. Entonces vamos a verificar y las tres en este momento se encuentran vacías. ¿Sí? Esta sería fact table, esta sería la de la tabla de productos y esta sería la de datos de ubicación geográfica. Entonces las tres están desocupadas en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volver a ejecutar el paquete TL para volver a recargar los datos, para volver a recargar los datos y ver que el proceso efectivamente se nos está, o sea, que la tabla de fact table se está actualizando automáticamente. Vamos a darle aquí a iniciar. Esperamos unos segunditos que termine la ejecución del paquete. Ok, entonces aquí pasa 809 filas, aquí pasa 1072 filas a la tabla geográfica, esta es la tabla de datos. Y finalmente aquí ejecuta el procedimiento almacenado acá. Entonces, esta es una tarea que no había explicado no había explicado en ninguna parte. Entonces, bueno, aquí ya termina la ejecución. ¿Cuál es esta tarea? Esta tarea la encontramos aquí en el cuadro de herramientas de SSIS. eh, y es esta que se llama tarea de ejecutar SQL. Entonces sirve para ejecutar, como su nombre lo indica, sirve para ejecutar una sentencia de datos, una sentencia SQL en, en una base de datos. Entonces, ¿qué pide? Pide la conexión, el tipo de conexión, eso lo debe. La conexión, que es esta que tenemos acá. A ver. Bueno, es esta que tenemos acá, ahí casi debajito del botón, la que vemos ahí casi debajito del botón de aceptar. Em, el tipo que es, o sea, tenemos tres alternativas.
que es entrada directa, conexión de archivos o variable. Variable es cuando, entrada directa es cuando escribimos la sentencia ahí mismo. Conexión de archivos, esta realmente no recuerdo qué es. Y variable es cuando escribimos la sentencia, pero que tenga parámetros que dependiendo de las variables que podemos establecer aquí en el sistema, establezcamos que una variable en tiempo de ejecución tome ciertos valores y esa sentencia se ejecute. Entonces, esa es una sentencia como variable. Eh, entonces, como las sentencias pueden devolver conjuntos de resultados, entonces aquí también tenemos una opción para... eh, aquí, aquí es en esta. Aquí tenemos una opción para hacer que se devuelva un conjunto de resultados. Entonces puede devolver una fila única, un conjunto de resultados o una colección XML. Pues en este caso ninguno porque no, o sea, la ejecución no va a devolver ningún conjunto de resultados, pero en el caso de que se necesitara, pues sí se puede. ¿Qué sería con eso? Eso se puede almacenar como en una variable y lo que crea es un objeto y dentro de ese objeto lo que crea es una colección de filas y columnas, como un data table, como un dataset. Entonces lo que me produce es una tablita como una hoja de Excel en la que tiene columnas y filas. Eh, bueno, pues si alguno tiene la inquietud, pues entonces luego haremos una demostración de cómo se utiliza un ejecutor de tareas SQL con retorno de datos. Em, y listo. Entonces eso es lo que tenía que explicar de este controlcito, este controlcito, este componente en especial. Eh, bueno, pues ya, o sea, aquí hay muchísimas cosas que se pueden hacer, muchísimas, pero pues no dan para este tutorial. Entonces, si alguien tiene la pregunta, pues que lo deja ahí en la caja de los comentarios y me diga, hey, necesito de pronto que me explique una de estas para ver cómo funciona. Listo, entonces ya ejecutamos nuestra tarea. Ahora vamos a revisar nuevamente, vamos a ejecutar estas tres. Eh, como les decía, aquí al final del procedimiento, las dos tablas de datos se van a borrar. Entonces las dos tablas de datos tienen que estar vacías y esta tabla de fact table sí debe tener datos. Entonces vamos a darle aquí a ejecutar. Entonces nuestra fact tables tiene datos, que son los datos consolidados ya a través de todo el proceso que hemos estado haciendo. Y la tabla de ubicación geográfica está vacía y la tabla de datos también está vacía, para que no ocupe tanto espacio. Y bueno, pues hasta ahí estaría la base general de la construcción de un cubo de datos. Eh, a través de la herramienta de análisis services, de SQL Server Analysis Services, se puede construir un cubo para explotarlo. Eh, ya se puede establecer, por ejemplo, cómo se pueden establecer las jerarquías, por ejemplo, aquí en nuestra tabla de tiempo, pues teníamos una jerarquía que es que un año pertenece a un quinquenio. Aquí dentro de la tabla de ubicación geográfica, dentro de la dimensión de ubicación geográfica, también tenemos que los departamentos pertenecen al país y a su vez cada municipio pertenece a un departamento. Entonces se forma como un árbol jerárquico de enlaces. Entonces, a través de la herramienta de SQL Server Analysis Services se puede crear como tal ya un cubo para explotarlo. Em, pero pues ya se nos extendería demasiado este tutorial. El próximo tutorial tal vez lo dedique a eso, a la construcción, a menos que pues, me notifiquen que necesitan algo distinto.
Entonces pues nada, hasta ahí sería este tutorial. Que la construcción de pues la estructura básica de lo que es un cubo para explotación de información. Y nada, pues hasta la próxima.